Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno, continuamos con el curso de programación en Arduino. Bien, en esta ocasión vamos a ver lo que serían las variables y los tipos de datos y poderlas aplicar en nuestros códigos para ir avanzando un poco más con respecto a lo que es la programación en el entorno de Arduino. Bien, vamos a definir lo que sería primero qué es una variable. Aquí dice que una variable es una manera de nombrar y almacenar un valor para después usarlo en alguna operación o simplemente para almacenar algún dato. Las variables, como lo indican, siempre van a estar cambiando su valor o, en otras palabras, variando su valor. Y estos valores se los puede obtener de diferentes tipos de sensores o también de algunos cálculos que nosotros estemos realizando. Además, nosotros podemos asignar un valor a alguna de las variables, pero no siempre van a estar en ese mismo valor. Vamos a tener aquí unos ejemplos que nosotros los vemos reflejados en nuestro día a día, como por ejemplo la temperatura, la humedad, el sonido, la velocidad del viento, que cada uno de ellos va variando dependiendo las horas o las condiciones climáticas. Entonces cada uno de ellos va a variar y no se van a mantener constantes, digamos, en algún punto. Siempre van a estar o subiendo o bajando. Hay que tener en cuenta algo que es para declarar lo que sería una variable. La variable siempre va a tener 4 pasos para poder ser declarada. Lo primero que vamos a tener en cuenta va a ser el tipo de dato en la cual va a estar almacenando la información. Lo segundo va a ser un nombre. Debemos darle nombre a aquellas variables que nosotros vayamos a utilizar. Tercero, que es algo opcional, nosotros podemos darle un valor inicial o simplemente no darle ningún valor. Y al final, para completar lo que sería la declaración de variable, debemos finalizar todas las instrucciones siempre con punto y coma. Aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo, que es declarar un tipo de variable entero y la inicializamos con un valor 0. Pero como ya lo mencionamos, no es necesario inicializarla. Por ejemplo, aquí la inicializamos con un valor de 0. En la parte de abajo creamos una variable de tipo entero, le llamamos c, pero no le colocamos ningún valor. Y ambos tipos de declaración de variable son válidos, ya sea asignándole un valor o simplemente no asignándole ningún valor. Vamos a tener en cuenta lo que sería una variable global y una variable local. Como bien vemos, para crear una variable global, la ventaja es que siempre la vamos a usar en cualquier parte del código, ya sea en el while setup, en el while loop, en alguna otra función. Siempre la vamos a poder utilizar y no nos va a generar ningún error. Y cuando se crea una variable local, no se la va a poder usar en todo el código, simplemente se la va a poder usar donde fue declarada, y en ese lugar solo va a ser usada por medio de las instrucciones que estén dentro de esa función o de ese código. Por lo general, la mayoría de las variables que se hacen localmente se las usa en lo que serían los ciclos, como por ejemplo un for, un if, un while, que solo se van a estar ejecutando dentro de una función. Vamos a ver cómo declaramos lo que sería una variable global y una variable local. Aquí vemos dos ejemplos bastante sencillos y fáciles de entender. La primera es declarar siempre todas las variables que van a ser globales arriba del while setup. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a crear una variable de tipo entero
le vamos a colocar valor y le vamos a asignar un valor predeterminado y finalizamos con punto y coma. Aquí nosotros decimos que eso es una variable global, pero también vamos a poder declarar una variable de tipo local. En cualquiera de las funciones, si nosotros creamos una variable, va a ser de tipo local. Como ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Como se dan cuenta, si nosotros declaramos una variable de tipo local, no la vamos a poder usar en alguna otra parte del código. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Vamos a poner aquí y vamos a decir que i es igual a 6. Vamos a cambiarle el valor en el void setup y vamos a compilar esto. Aquí se pueden dar cuenta que cuando nosotros compilamos el código y creamos una variable de tipo local y la queremos usar en alguna otra parte del código, como ustedes se pueden dar cuenta, float i está declarada. ¿Qué valor tiene? 12. Pero como esto es una variable local y si yo la quisiera usar en alguna otra parte del código, miren, aquí me genera un error. Dice que i no ha sido declarada en esta parte. En cambio, si yo quisiera, voy a borrar esto, y si yo quisiera llamar aquí a valor y asignarle otro tipo de número que tenga almacenado, simplemente hago lo mismo. Vamos a verificar y como ustedes se pueden dar cuenta, no nos genera ningún error, ya que valor es un tipo de variable global. Yo lo puedo utilizar tanto en el setup como en el while loop o en algo otras funciones que estén escritas en nuestro código. Y como vemos, al final no nos generó ningún error. Esa es la diferencia de una variable global con una variable local. Para crear variables, nosotros nos basamos dependiendo el tipo de dato que vamos a almacenar. Y por eso existe estos tipos de datos que nos ofrecen diferentes posibilidades de almacenar datos o almacenar valores. Vamos a ver los que más se utilizan y los que vamos a estar trabajando a medida que vamos avanzando en el curso. Aquí están unos de los tipos de datos que vamos a estar trabajando, pero no son todos. Más adelante vamos a ir viendo otros tipos de datos nuevos que vamos a ir anexando poco a poco a medida que vamos avanzando. Los iniciales son el tipo byte, que nos permite almacenar un valor de 8 bits sin decimales, o sea, vamos a almacenar números enteros. Y tiene un rango desde 0 hasta 255, o sea, el valor máximo que vamos a poder almacenar en un valor de tipo byte va a ser de 255. Aquí tenemos un ejemplo que es byte val igual a 100. Como estamos en el rango desde 0 hasta 255, este valor es aceptable en nuestra variable. Cuando nosotros superamos el valor límite que tiene cada tipo de dato, estos se desbordan, o sea, quiere decir que se reinicia. Si nosotros quisiéramos almacenar un valor de 256, almacenaría el 0. De 255, el que sigue sería nuevamente el 0. Entonces sería el valor que se va a almacenar ahí. El siguiente tipo de dato va a ser el de tipo entero, que ya lo hemos venido trabajando aquí, como ya vimos en el anterior ejemplo. Y pues, como su nombre lo indica, almacena valores numéricos de tipo entero, sin decimales. Y como es un valor de tipo entero un poco más grande que el anterior, este maneja 16 bits, que nos permite almacenar tanto valores positivos como valores negativos, que están entre los 32.767 a menos 32.768. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer operaciones con valores positivos y negativos, pero que esos valores no tienen que superar este rango que tenemos aquí. Hay otros
tipos de dato como el float, que nos permite almacenar valores con punto decimal o conocido como punto flotante. Este es un tipo de dato un poco más grande que el anterior, ya que este usa 32 bits y que maneja un rango de 3.4028235 elevado a la 38, y de igual forma también maneja los valores negativos, que es de menos 3.4028235 elevado a la 38. O sea, son números muy grandes que nos permiten hacer operaciones o almacenar valores de algún sensor o de algunas operaciones que nosotros podemos hacer tanto positivamente como negativamente. Tenemos otro tipo de dato que es el de tipo long, o más conocido como largo o extendido, que igual que el float maneja 32 bits. Es un tipo de dato que almacena números enteros y que el rango pues es más grande que el que maneja el tipo int. Como les menciono, este tipo de dato maneja valores positivos y negativos. Me disculpan, aquí me falta el signo negativo. Otro tipo de dato que es bastante usado es el de tipo char, o más conocido como carácter. Este solo almacena un carácter, y este carácter puede ser una letra, un dígito, un signo, un número. Usa 8 bits y con un rango de menos 128 hasta 127. Por lo general, cuando nosotros hablamos de variables de tipo char, nosotros nos adentramos a lo que sería el uso de las tablas ASCII, que ya vamos a ir viendo qué es la tabla ASCII, qué podemos hacer con ello y por qué nosotros lo asociamos al tipo de dato char. Booleano es otro tipo de dato que es el más fácil de usar porque solo tiene dos estados o tiene dos valores. Los dos valores posibles que él tiene es verdadero o falso. Aquí nosotros lo vamos a manejar como true o false, o de igual forma como un 1 o un 0. Esos serían los tipos de datos que nosotros vamos a estar manejando poco a poco y los acoplando a nuestros códigos a medida que vamos avanzando para ir creando más aplicaciones con mayor funcionalidad, y con esto podemos operar o obtener valores de diferentes sensores que podemos ir acoplando a nuestra tarjeta. Bien, una vez que ya vimos lo que sería el cómo definir una variable y qué tipos de datos nosotros podemos hacer uso de ellos para definir las variables, vamos a crear el código manejando estas variables y asignándolas a un código que ya habíamos trabajado antes. En este caso es el de las entradas digitales y las salidas digitales. Recuerden que aquí definíamos un pin como salida y un pin como entrada, y que dependiendo del estado del botón el LED encendía o apagaba. Ahora vamos a hacerlo con el uso de las variables de tipo byte, de tipo int y de tipo long, de tipo char, de tipo booleano. Con los tipos de datos vamos a utilizar lo que sería el tipo de dato adecuado para el código que nosotros queremos implementar. Como no estamos almacenando valores con punto decimal, float no lo vamos a utilizar. Valores que superen lo que sería de 32 bits como el que tenemos aquí no hay. Son operaciones que no superan el 1 o el 0. Entonces podemos hacer uso del tipo booleano, y para definir los otros pines podemos usar las de tipo byte o las de tipo int. Cualquiera de ellas nos va a funcionar. En mi caso, yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a declarar int, le voy a llamar LED y le voy a asignar un valor 2. LED va a ser el pin 2 de la tarjeta donde va a estar conectado el indicador, o sea el LED.
y vamos a crear una variable para el pin 3 que va a ser, vamos a colocarle pulsador, y este va a tener el valor 3. Listo, ya tenemos variable para el pin 2, variable para el pin 3. El pin 2 se llama LED, el pin 3 se llama pulsador. Vamos a crear otra variable en la cual vamos a almacenar el estado del pulsador. Voy a usar una variable, un tipo de dato booleano que me permite almacenar o un 1 o un 0, verdadero o falso. El botón o el pulsador va a tener solo dos estados, o 1 o 0. Entonces, con booleano yo puedo almacenar esos datos. Y le voy a colocar aquí un botón. No le voy a asignar ningún valor. Ya he creado lo que serían las tres variables que voy a usar en mi código. Como ustedes se dan cuenta, tengo una salida y una entrada. Aquí tengo el pin para la salida, el pin para la entrada y la variable que me va a permitir encender o apagar el LED. Vamos a definir los pines como entrada y como salida. Entonces decimos pin mod, punto y coma. El pin 2 se llama LED, entonces escribimos LED, coma, output, pin mod, punto y coma. El pin 3 se llama pulsador. Ya definí mis pines de entrada y salida. Ahora sí, en el void loop vamos a hacer la lectura digital y vamos a escribir si se enciende o se apaga. Lo primero que vamos a hacer es colocar la variable botón y en ella vamos a guardar el dato que tiene la entrada digital, ya sea 1 o ya sea 0. Escribimos la instrucción digital read y el pin de entrada se llama pulsador. Entonces aquí escribimos pulsador. Ahora sí vamos a encender el pin digital write, punto y coma, write W mayúscula. El pin de salida se llama LED y donde yo estoy almacenando el dato de entrada, si es un 1, si es un 0, si se está pulsando o no se está pulsando, aquí en botón. Entonces asignamos la variable botón. Aquí ya tenemos que botón va a almacenar lo que llega por el pin 3 que se llama pulsador, y que con la instrucción digital write vamos o a encender o a apagar dependiendo lo que tenga la variable botón. Y como se dan cuenta, de esta forma nosotros vamos acoplando lo que sería el tipo de dato y lo que sería cómo declarar una variable, ya sea de tipo entero, de tipo flotante, de tipo carácter, de tipo booleano, que son las que más se usan a la hora de ir creando un código. Vamos a compilar el código a ver si genera algún error. Como se dan cuenta, no hay ningún error. Y hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like, compartir el video con aquellas personas que les puede ser de utilidad. Si es primera vez que miran uno de los videos, los invito a que se suscriban y formen parte de esta comunidad. De mi parte les mando un abrazo enorme, cuídense y nos vemos hasta el próximo video. Chao.